Es el J40012, dijo. Las pobladas cejas de Smalls se arquearon. Lo siento, no me acordaba de que acaban de asignarlo. Escuche, si no me cree, llame al profesor Blakewood. Sabía que su jefe estaba en un congreso en Widow Rock. Smalls se volvió hacia la pantalla del ordenador y golpeteó las teclas. Al cabo de un momento miró a Nora de nuevo. Parece que está aprobado. ¿El C3 y C4 ha dicho? Reanudó su trabajo con el teclado, de manera que las teclas se hacían ridículamente menudas en sus manos. A continuación se apartó del ordenador y se levantó de la mesa. Nora lo siguió mientras subía los escalones del sótano y abría la puerta. «Espere aquí», le ordenó. «Ya conozco las reglas». Nora observó al hombre entrar en la cripta. En el interior, bañadas por las impecables luz fluorescentes, habían dos filas de cajas fuertes de metal, con puertas cerradas a cal y canto sobre la parte superior. Smalls se aproximó a una de ellas, introdujo un código y abrió la compuerta. En el interior de la caja fuerte había miles de mapas, envueltos en capas de plástico protector. «Hay 16 mapas en esos cuadrantes», gritó Smalls desde dentro. «¿Cuáles quieres ver?» Todos, por favor». Smalls permaneció en silencio unos segundos. «¿Los 16? Esos son 2.200 kilómetros cuadrados. Como ya le he dicho, se trata de un estudio, aunque si quiere puede llamar al presidente». Está bien, está bien. Sosteniendo los mapas por los bordes de sus barras metálicas, Smalls salió de la cripta y le hizo señas de que se dirigiese a la sala de lectura. Esperó hasta que la mujer tomó asiento y luego colocó los mapas con cuidado sobre la superficie rayada de la mesa de fórmica. «Póngase esto», le ordenó señalando una caja de guantes de algodón desechables. «Tiene 2 horas para terminar su estudio. Cuando acabe, avíseme. Devolveré los mapas a su sitio y le abriré la puerta». Esperó hasta que Nora se hubo colocado los guantes, esbozó una sonrisa y regresó a la cripta. Nora se sentó a la mesa mientras Smalls cerraba primero la caja fuerte, luego la puerta del sótano y finalmente regresaba a su despacho. «Ya te enterarás cuando acabe. No te preocupes», se dijo. La sala de lectura consistía en una mesa enorme con una sola silla, colocada en un lugar perfectamente visible desde el despacho acristalado de Smalls. No había demasiado espacio y era un lugar desprotegido, nada recomendable para llevar a cabo sus planes. Inspiró hondo y flexionó los dedos, enfundados en aquellos guantes blancos. De inmediato, con sumo cuidado, desplegó los mapas encima de la mesa y el plástico empezó a crepitar cuando alisó los bordes con las manos. La secuencia de mapas de 7,5 minutos, los mapas del Departamento estadounidense de mediciones geológicas más detallados existentes, cubría un área extremadamente remota del sur de Utah, con el lago Powell al sur y al oeste y el Bryce Canyon al este. Casi todo formaba parte de las tierras del Departamento de Gestión del Terreno, territorio federal para el cual, efectivamente, nadie tenía ninguna utilidad. Nora tenía una idea aproximada de cómo era aquella zona. Tierra de arenisca y roca resbaladiza, bisecada por una diagonal, un auténtico laberinto de cañones abismales y escarpas, paredes verticales y peñascos yermos. 16 años atrás, su padre había desaparecido en aquel triángulo desolado. Recordó con lacerante intensidad cómo, siendo una chiquilla de 12 años, había suplicado de rodillas poder formar parte de la partida de búsqueda, pero su madre se había negado en redondo y ella se había pasado 2 angustiosas semanas escuchando
el parte radiofónico enfrascada en mapas topográficos, mapas iguales que aquel. Sin embargo, nunca hallaron rastros de su paradero. Más adelante su madre inició los procedimientos para declararlo legalmente muerto. Nora no había vuelto a mirar un mapa de la región desde entonces. Inspiró hondo de nuevo. Aquella iba a ser la parte más difícil. Se aseguró de dar la espalda a Owen Small, deslizó 2 dedos en su chaqueta y extrajo la carta, la misma cuya existencia no había comunicado a nadie desde que la había encontrado, apenas unas aterradoras horas antes. El sobre estaba descolorido y parecía a punto de romperse. La dirección aparecía escrita con trazos débiles a lápiz y justo en ese momento, tal como había hecho a la luz de los faros la noche anterior, leyó el nombre de su madre, muerta 6 meses atrás, y la dirección del rancho que llevaba abandonado 5 años. Poco a poco, casi sin querer, sus ojos se detuvieron en el remitente Padraic Kelly, escrito con letra generosa y serpenteante que también recordaba, en algún lugar del oeste de Kaiparoswith. Era una carta de su padre muerto a su madre muerta, escrita y sellada hacía 16 años. Despacio y con cuidado, bajo el silencio fluorescente de aquel sótano, extrajo las 3 hojas de papel amarillento del sobre y las colocó, alisándolas junto a los mapas, protegiéndolas de la vista de Smalls con su cuerpo. Una vez más se fijó en los detalles más llamativos, el matasellos reciente y la marca de franqueo insuficiente, donde se revelaba que la carta había sido enviada desde Escalante, Utah, solo 5 semanas antes. Pasó la yema de los dedos por el papel viejo y sucio, por la marca roja de franqueo insuficiente y el desteñido sello de 10 centavos. Parecía como si el sobre hubiese estado mojado y alguien lo hubiese secado después. Tal vez había aparecido flotando en el lago Powell tras ser transportado a través de los cañones en una de las repentinas riadas que caracterizaban aquella región. Por enésima vez, desde que abriera el sobre que contenía aquella carta la noche anterior, se vio obligada a reprimir un leve destello de esperanza. No había ninguna posibilidad de que su padre siguiese con vida. Sin duda, alguien había encontrado la carta y había decidido enviarla. Pero, ¿quién? ¿Y por qué? Y lo que era aún más aterrador, ¿sería acaso la carta que andaban buscando las extrañas criaturas de la casa abandonada? Nora tragó saliva, pues tenía la garganta seca. Debía de ser la misma carta. No había otra respuesta posible. Un fuerte chirrido quebró el silencio cuando Small cambió de postura en su silla. Nora se sobresaltó y escondió el sobre bajo el mapa que tenía más cerca. Luego regresó a la carta. Jueves 2 de agosto aproximadamente de 1983. Querida Liz, aunque estoy a más de 100 kilómetros de distancia de la oficina de correos más próxima, ya no podía esperar para escribirte. Enviarte esta carta será lo mejor que haga cuando ponga un pie de nuevo en la civilización. Mejor todavía, incluso es posible que te la entregue en mano, personalmente, y con ella mucho más que una simple carta. Sé que piensas que he sido un mal marido y un mal padre, y puede que tengas razón, pero por favor, lee esta carta hasta el final. Sé que te lo he dicho otras veces, pero ahora puedo prometerte que todo va a cambiar. Estaremos juntos de nuevo. Nora y Skip recuperarán a su padre. Y seremos ricos. Sí, ya lo sé, pero, cariño mío, esta vez va en serio. Estoy a punto de entrar en la ciudad perdida de Quivira. ¿Te acuerdas del trabajo para el colegio que hizo Nora acerca de Vázquez de Coronado y su búsqueda de Quivira, la legendaria ciudad de oro?
Yo la ayudé con la investigación, leí los informes y las leyendas de algunas de las tribus indias, pueblo, y empecé a darle vueltas y más vueltas. ¿Y si todas las historias que escuchó Coronado eran ciertas? Recuerda la Troya de Homero. La arqueología está llena de leyendas. Leyendas que han resultado ser hechos verídicos. Puede que haya una ciudad de verdad ahí fuera, intacta, con un fabuloso tesoro de plata y oro en su interior. Encontré unos documentos muy interesantes que me dieron una pista sorprendente y aquí estoy. En realidad no esperaba encontrar nada. Ya me conoces, siempre estoy soñando, con la cabeza en las nubes, pero, Liz, esta vez lo encontré. Nora pasó a la segunda hoja, la página crucial. La letra se hacía cada vez más desigual y febril, como si su padre se hubiese quedado sin aliento por la excitación y apenas hubiese tenido tiempo para garabatear las palabras. Yendo en dirección este desde Olparia, llegué al barranco de Hardscrabble, pasado el Ramey Hall. No estoy seguro de qué lado del cañón tomé. En realidad me guié por mi instinto. Puede que fuese Mullow. Allí encontré el rastro fantasmal de una antigua ruta a Nazazi y decidí seguirla. Era un rastro muy débil, más incluso que los senderos que conducen al cañón del Chaco. Nora miró los mapas. Después de localizar Olparia junto al río Paria, empezó a rastrear la zona del cañón aledaño con la mirada. Había docenas de barrancos y pequeños desfiladeros, muchos sin nombre. Al cabo de unos minutos, el corazón le dio un brinco. Ahí estaba Hardscrabble, un pequeño barranco que se adentraba en el cañón de Scope. Revisando el área con rapidez, halló Raymond's Hall, una enorme depresión circular interrumpida por una curva en el barranco. El camino seguía hacia el noreste, salía del cañón de Mulshow. No estoy seguro en qué punto exactamente, pero en una vieja senda se acercaba mucho a la arenisca y puede que atravesara 3 cañones más del mismo modo, siguiendo sendas antiguas. Ojalá hubiese prestado mayor atención, pero estaba muy nervioso y se estaba haciendo tarde. Nora trazó una línea imaginaria en dirección noreste desde Ramsey Hall, siguiendo todavía a Mulshow. ¿En qué lugar aquel camino había abandonado el cañón? Escogió un punto al azar y contó otros 3 cañones, hasta llegar a un desfiladero que no tenía nombre, muy angosto y profundo. Viajé durante todo el día siguiente cañón arriba, cambiando de dirección hacia el noreste, a veces perdiendo el camino y otras encontrándolo de nuevo. Se hacía cada vez más difícil seguirlo. El sendero seguía hacia el siguiente cañón a través de una especie de brecha. Aquí fue donde me perdí, Liz. Respirando hondo cada vez más rápido, Nora siguió con el dedo el cañón sin nombre, pasando por la esquina del mapa siguiente y llegando a un tercero. Cada vez que desplazaba el dedo 1 centímetro, aquello representaba kilómetros y kilómetros de desierto sobre el terreno. ¿Hasta dónde habría llegado su padre ese día? No había forma de saberlo hasta que ella misma viese el cañón con sus propios ojos. ¿Y dónde estaba la brecha de la que hablaba? Su dedo se detuvo en medio de una sucesión de desfiladeros esparcidos en más de 1500 kilómetros cuadrados. Un sentimiento de frustración se apoderó de ella. Las instrucciones de la carta eran tan vagas. Su padre podía haber ido hacia cualquier parte. El cañón se dividía en 2, una y otra vez. Sabe Dios cuántas veces. Estuve caminando durante 2 días enteros. Es una zona de desfiladeros increíblemente inhospitalís, y cuando estás al pie de uno de ellos resulta imposible encontrar señales que te ayuden a orientarte.
Es como hacer senderismo por un túnel. A pesar de los exasperantes recovecos, de algún modo tenía la sensación de hallarme en un sendero Anasazi. Pero no fue hasta que llegué a lo que llamó la espalda del diablo y al pronunciarlo el desfiladero que hay detrás de ella cuando estuve completamente seguro. Nora empezó a leer la última página. Verás, he encontrado la ciudad, lo sé, y comprendes que existe una buena razón para que nadie la haya encontrado hasta ahora cuando ves cuán diabólicamente la escondieron. El desfiladero conducía a un cañón secreto, muy profundo, detrás del primero. Hay un angosto sendero que precede a la pared rocosa de lo que debe ser un hueco oculto en los precipicios. Está muy erosionado, pero todavía se aprecian signos de su uso. He visto caminos como este bajo los yacimientos prehistóricos indios de Mesa Verde y Betataquín, y estoy seguro de que este también conduce a un yacimiento prehistórico, a uno muy grande además. Ahora voy a intentar enfilar el camino, pero es excepcionalmente abrupto y cada vez se hace más oscuro. Si puedo llegar a la pared rocosa sin el equipo de escalada, intentaré llegar a la ciudad mañana. Tengo comida suficiente para unos cuantos días más y gracias a Dios hay agua de sobras. Estoy convencido de que debo de ser el primer ser humano que pisa este cañón en 800 años. Todo esto es tuyo si lo quieres. Podemos dar marcha atrás a lo del divorcio y hacer borrón y cuenta nueva. El resto es agua pasada. Solo quiero recuperar a mi familia. Liz, cariño, te amo con toda mi alma. Dales 1.000.000 de besos a Nora y a Skip de mi parte. Firmado, Pat. Eso era todo. Nora volvió a meter la carta con cuidado en el sobre. Tardó más tiempo del necesario y se dio cuenta de que le temblaban las manos. Se incorporó en la silla, abrumada por sus sentimientos enfrentados. Siempre había sabido que su padre era una especie de arqueólogo aficionado, pero le avergonzaba pensar que hubiese planeado saquear aquel yacimiento extraordinario en beneficio propio. Sin embargo, sabía que su padre no era un hombre codicioso. El dinero le importaba poco y lo que más le apasionaba era la búsqueda. Además, pese a todo lo que hubiese dicho su madre, estaba segura de que quería a sus hijos más que a cualquier otra cosa en el mundo. Echó un nuevo vistazo a los mapas que tenía desplegados ante sí. Si el yacimiento era verdaderamente tan importante como su padre decía, debía de seguir siendo desconocido porque no había nada parecido señalado en los mapas. El asentamiento humano más cercano parecía ser un poblado indio extremadamente apartado, señalado con el nombre de Nankoweap, y se hallaba a varios días de camino en el rincón más lejano del laberinto de desfiladeros. Según el mapa, ni siquiera había una carretera que condujese al poblado, sino un camino solo apto para montañistas. La arqueóloga que había en su interior sintió una punzada de excitación y entusiasmo. La posibilidad de encontrar Quivira sería una forma de justificar la vida de su padre y también en modo de averiguar por fin qué le había sucedido. Además, pensó, no sin cierto arrepentimiento, tampoco le vendría mal para su carrera profesional. Luego se levantó de la silla. Por supuesto, era imposible saber a dónde se había dirigido su padre con solo mirar aquellos mapas. Si de veras quería encontrar Quivira y resolver el misterio de la desaparición de su padre, tendría que aventurarse a aquella zona ella misma. Es más, levantó la vista del libro que estaba leyendo cuando Nora asomó la cabeza por su despacho. Ya he terminado, gracias. De nada, respondió él. Oiga, es hora de almorzar, y en cuanto cierre me iré por un burrito. ¿Le apetece almorzar conmigo? Nora rehusó la invitación. Tengo que volver a mi despacho. Gracias. Me queda mucho trabajo por hacer esta tarde. En ese caso, lo dejamos para otra ocasión, un día que no esté tan ocupada, ¿de acuerdo?, sugirió Smalls. Me temo que el día que eso suceda se congelará este desierto. Nora salió
por la puerta mientras el hombre soltaba una risa áspera. Mientras subía por las escaleras, las vendas le tiraron de la piel del brazo y le recordaron una vez más la agresión de la noche anterior. Sabía que si hacía caso del sentido común, debía denunciar el suceso a la policía, pero cuando pensó en la investigación, en todo el tiempo que perdería y en el hecho de lo que más probable era que no diese crédito a su versión, decidió no hacerlo. No había nada, nada en absoluto, capaz de imponerse entre ella y lo que tenía que hacer. 3. Murray Blakewood, el presidente del Instituto Arqueológico de Santa Fe, volvió su cabeza plateada hacia Nora. Como de costumbre, en su rostro se reflejaba una expresión de cortesía distante y tenía las manos entrelazadas sobre la mesa de palisandro, la mirada con ojos fijos y serenos. La luz del despacho era tenue y las paredes estaban adornadas con vitrina discretamente iluminadas y llenas de piezas de la colección del museo. Detrás del escritorio había un retablo dorado mexicano del siglo XVII, mientras que en la pared opuesta colgaba la manta de uno de los primeros jefes navajos, tejida según el diseño de Dazzler, quizá una de las únicas dos existentes de su clase. Por lo general, Nora nunca conseguía apartar la vista de tan valiosas reliquias, pero aquel día ni siquiera les dedicó una mirada. «He traído un mapa de la zona», dijo al tiempo que extraía de su portafolios el mapa de un cuadrante de 30 por 60 minutos de la meseta de Kaiparowits, y lo extendía con las manos delante de Blakewood. «¿Lo ve? He señalado los yacimientos existentes en el área». Blakewood asintió con la cabeza y Nora suspiró. Aquello no iba a ser nada fácil. «La ciudad de Quivira de la que hablaba Coronado está justo aquí», añadió con cierta precipitación, «en estos cañones situados al oeste de la meseta de Kaiparowits». Se produjo un silencio. Blakewood se reclinó en la silla y empezó a hablar en un tono amablemente irónico. «Aquí faltan un par de detalles, doctora Kelly, y me he perdido». Nora echó mano de su portafolios y extrajo una hoja fotocopiada. «Permita que le lea un fragmento de una de las crónicas de la expedición de Coronado, escrito alrededor de 1540. Garraspeó y empezó a leer. Los indios Ciyuque hicieron dar un paso al frente a uno de los esclavos que habían capturado en tierras remotas para mostrárselo al general. Este interrogó al esclavo por medio de varios intérpretes. El esclavo le habló de una ciudad lejana llamada Quivira. «Es una ciudad santa», dijo, «donde viven los sacerdotes de la lluvia, quienes custodian los anales de su historia desde el principio de los tiempos». Explicó que era una ciudad muy próspera. Al servicio de mesa era por lo general el oro puro más refinado imaginable, y las jarras, los platos y los cuencos también estaban hechos de oro, refinado, pulido y decorado. Llamaba al oro acochis. Dijo que despreciaban cualquier otro tipo de material. El general le preguntó a aquel hombre dónde estaba ubicada la ciudad, y éste le respondió que se hallaba a muchas semanas de viaje, a través de unos desfiladeros de profundidades abismales y montañas de cumbres altísimas. Había víboras, inundaciones, terremotos y tormentas de arena en aquella tierra distante, y nadie que se hubiese internado en aquellos parajes en su busca había regresado jamás. Quivira en su idioma significa la casa del precipicio sangriento. Nora devolvió la hoja a su portafolios. En otros fragmentos de dichas crónicas se hace alusión a los antiguos. Obviamente se refiere a los Anasazi, puesto que el vocablo Anasazi significa los antiguos enemigos. Le interrumpió Blakewood con delicadeza. «Exacto», combinó Nora. «En resumidas cuentas,
La casa del precipicio maldito. Implicaría que se trata de alguna clase de asentamiento, sin duda un pueblo construido en la ladera de un desfiladero o algún barranco en la zona de las rocas del sur de Utah. Esa clase de desfiladeros brillan como la sangre cuando llueve. Dio unos golpecitos en el mapa e inquirió: ¿y en qué otro lugar iba a estar escondida una ciudad tan grande? Además, esta zona es famosa por sus repentinas riadas, que aparecen de la nada y arrasan con todo. Los cañones están situados justo encima de la zona volcánica de Kaibab, que crea muchísima actividad sísmica a bajo nivel. Se han explorado al milímetro todas y cada una de las demás zonas. El área de los desfiladeros era una especie de fortaleza de los Anasazi. Este tiene que ser el lugar, no tengo duda ninguna, doctor Blakewood. Dispongo además de esta otra crónica donde se relata... Nora se interrumpió cuando vio que Blakewood fruncía el entrecejo. ¿Qué pruebas tiene?, le preguntó. Estas son mis pruebas. Vaya, ya comprendo. Blakewood exhaló un suspiro y agregó: y quiero organizar una expedición financiada por el instituto para explorar el área. Así es. Si lo prefiere, yo misma puedo encargarme del papeleo. Blakewood la miró y empezó a decir, señalando el mapa: Doctora Kelly, esto no son pruebas. No es más que pura especulación. Pero Blakewood la interrumpió con un ademán. Déjeme terminar. El área que me ha descrito abarca unos 1.600 kilómetros cuadrados. Aunque dentro de ella se hallasen las ruinas de una gran ciudad, ¿cómo sugiere usted encontrarla? Nora titubeó un poco antes de contestar. ¿Debía contárselo todo? Tengo en mi poder una vieja carta, empezó a explicarle, en que se describe un viejo camino Anasazi que recorre esos desfiladeros. Creo que el camino conduce directamente a la ciudad perdida. ¿Una carta? Blakewood arqueó las cejas. Sí. ¿Escrita por un arqueólogo? Preferiría no contestar a esa pregunta de momento. Una sombra de irritación surcó el rostro de Blakewood. Doctora Kelly, Nora, permítame señalarle un par de aspectos prácticos con respecto a este asunto. No existen suficientes pruebas, ni aun con esa misteriosa carta de la que me habla, para justificar un permiso de exploración, con que mucho menos una excavación. Y tal como ha mencionado usted misma, la zona es famosa por las fuertes tormentas eléctricas que se producen en verano y por sus riadas. Es más, la meseta de Kaiparowitz y la parte occidental de la misma albergan el sistema de desfiladeros más complejos del planeta. El lugar perfecto para esconder una ciudad, se dijo Nora. Blakewood la observó unos instantes y luego se aclaró la garganta antes de añadir: Nora, me gustaría darle un consejo profesional. La mujer tragó saliva. No esperaba que la conversación tomara aquellos derroteros. La arqueología en nuestros tiempos no es como hace 100 años. Ya se han encontrado todos los yacimientos más espectaculares. Nuestro trabajo consiste en avanzar más despacio, en reunir los pequeños detalles, analizar. Inclinó el cuerpo hacia adelante y susurró: Tengo la sensación de que usted siempre anda en busca de las ruinas más fabulosas, lo más antiguo y grandioso. Nada de eso existe ya, Nora, ni siquiera en la meseta de Kaiparowitz. Se han organizado al menos media docena de exploraciones arqueológicas en esa zona desde que los Wetterils exploraron esos cañones por primera vez. Tras escuchar las palabras de aquel hombre, Nora luchó por mantener su propia incertidumbre a la raya. Ella misma era consciente que no había forma humana de saber a ciencia cierta si su padre había llegado a la ciudad o no, pero no albergaba dudas acerca del tono de absoluto convencimiento de su carta ni del entusiasmo que demostraba por el éxito. Además, no conseguía librarse de una idea que la obsesionaba.
De algún modo, aquellos hombres, aquellas criaturas que le habían atacado en la casa conocían la existencia de la carta, lo cual significaba que también tenía razones para creer en Kibira. Hay muchas ruinas perdidas en el sudeste, se oyó decir a sí misma, enterradas en la arenisca u ocultas en las laderas de los desfiladeros. Tomemos la ciudad perdida de Senecú, por ejemplo. Eran unas enormes ruinas que descubrieron los españoles y que luego nadie más ha vuelto a encontrar. Se produjo una tensa pausa entre Blakewood, que golpeaba mientras en el escritorio con un lápiz. Nora, hay algo más de lo que quería hablar con usted, dijo con un gesto de irritación más evidente. ¿Cuánto tiempo lleva aquí? ¿5 años? 5 y medio, doctor Blakewood. Cuando la encontraron como profesora adjunta, era consciente de lo que implicaba el proceso de titularidad, ¿no es así? Sí, Nora sabía perfectamente qué era lo que venía a continuación. Dentro de 6 meses se cumple el plazo para la revisión de su caso y, francamente, no estoy seguro de que vayan a aprobar su plaza como titular. Nora permaneció en silencio. Si no recuerdo mal, su paso por la universidad fue realmente brillante. Por eso le permitimos que se quedara con nosotros. Pero una vez que la contratamos, tardó 3 años en terminar su tesis. Pero, doctor Blakewood, ¿es que no se acuerda de los problemas que me retuvieron en el yacimiento de Río Puerco? Se interrumpió cuando vio a Blakewood alzar la mano de nuevo. Sí, como en las mejores instituciones académicas, exigimos ciertos requisitos para las becas, los requisitos de las publicaciones y, ya que menciona el yacimiento de Río Puerco, ¿se puede saber dónde está su informe? Bueno, verá, justo después de eso encontramos aquel extraño chacal calcinado en las montañas de Gallego. Nora, la interrumpió Blakewood con cierta brusquedad y añadió después de hacer una pausa. El hecho es que va usted saltando de proyecto en proyecto. Todavía tiene que escribir sus informes sobre 2 excavaciones muy importantes en los próximos 6 meses. No tiene tiempo para ir por ahí tras la quimera de una ciudad que solo existió en la imaginación de los conquistadores españoles. Pero sí existe, exclamó Nora. Mi padre la encontró. La expresión de desconcierto que se reflejó en el rostro de Blakewood no encajaba en absoluto con su semblante habitualmente plácido. ¿Su padre? Exacto. Encontró una antigua ruta a Nasazi que conducía hasta la zona de los desfiladeros. La siguió hasta el asentamiento, hasta la mismísima senda de montaña que llegaba hasta la ciudad. Documentó todo el viaje por escrito. Blakewood respiró hondo. Ahora entiendo su entusiasmo. No pretendo criticar a su padre, pero no es que fuese la persona más... Terminó la frase, pero Nora sabía perfectamente que la palabra que había estado a punto de pronunciar era fiable. Sintió que un hormigueo le recorría la espina dorsal. Ten cuidado, pensó, o podrías perder tu trabajo ahora mismo. Tragó saliva. Blakewood prosiguió con voz más grave. Nora, ¿sabía que conocí a su padre?